Listo. ¿Listos, Nazario? Así es, listo. Ok. Bueno, buenas tardes. Hola. A quienes están presentes y también buenas tardes a quienes nos acompañan a través de las redes sociales en esta De los medios. y de los medios en esta transmisión en vivo. Yo soy Jesús Guerra, director del espacio. Estamos aquí en Punto y Coma y me acompaña Nazario Sepúlveda. Bienvenido. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Claro que sí, pues esta es una de, esperamos la primera de varias charlas literarias alrededor de diferentes figuras, diferentes escritores y diferentes momentos en la literatura nacional e internacional. Pues sí, hablaré aquí de autores que considero que son muy importantes para ser leídos, no en un momento, sino lo más frecuentemente posible. Ok, y platícanos de quién vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar del escritor más completo que existió en México en este siglo pasado, y que era José Emilio Pacheco, y su segundo apellido era Berni, era un apellido francés. Me rentas el baño, manito. Bien. Disculpemos la interrupción. Sí, está bien. Vamos a ver. Entonces, José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco tiene una carrera larga, por fortuna, y además se pone a escribir en todos los géneros literarios conocidos aquí en México. Poesía, ensayo. Comienza con la poesía y con el ensayo, y desde que es adolescente empieza a sentir que él va a crear literatura. Y empieza a hacer cuentos y empieza a tener crónicas, críticas, y se relaciona con gente culta de la Ciudad de México, por buena suerte, allá en los años 50, que es cuando comienza su historia. Él nace en la Ciudad de México. Nace en 1939 y de su familia pues no se sabe gran cosa, tan solo que se llevaba bien, que tuvo un solo matrimonio que es con una mujer que actualmente es cronista y periodista, Cristina Pacheco. Sí. Con ella tuvo 2 hijas. ¿Y él te debo algo? Él crece en la colonia Roma. Así es. Él en realidad es de la clase media acomodada y él aprende idiomas desde muy joven, eso no se dice, pero ya se sabe. Aprende el inglés, aprende el francés y otros idiomas que también se pone también a estudiar. Y después con el tiempo ese conocimiento le servirá para uno de los aspectos de su vida profesional, cuyas obras él las llama de una manera muy singular: aproximaciones. Al rato explicaremos en qué consisten estas aproximaciones. José Emilio se pone a escribir entonces crónicas sobre novelistas, sobre poetas, sobre ensayistas. Se hace amigo de los intelectuales que en aquel entonces vivían en México. Fernando Benítez. Sí. Sí, conoce a Carlos Fuentes y además es contemporáneo de un escritor que se volverá famoso al mismo tiempo que Carlos Monsiváis. Así es. Entonces José Emilio se relaciona con las artes, se relaciona con la cultura y se pone a trabajar también escribiendo comentarios que luego van a ser leídos en noticieros culturales que había antes. Eso que ustedes, las nuevas generaciones, desconocieron por completo. Se llegaba al cine en aquel entonces y cuando iba a empezar eran 2 películas, el estreno y el relleno. Y entonces, pero al principio de todo había noticieros. Y algunos eran culturales, por buena suerte, bien hechos. Y él escribió los textos que fueron leídos muchas veces en estos noticieros del principio, finales de los 50 y principios de los años 60. Empieza a escribir muy joven, Sí. Como adolescente. Como adolescente, sí, digamos, sí, pero subiendo un poco de que soy un precoz. Sencillamente se pone a escribir y entonces los poemas que él empieza a escribir a fines de los años 50
está acabando su adolescencia. Entonces él los reúne y los lleva a publicar a la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese texto que va a salir de ese esfuerzo se tituló Los elementos de la noche. Y era un libro delgado, de pastas muy sencillas, de color gris. Y las hojas pegadas, había que utilizar una navaja o un cuchillo para separarle las hojas, sí. Así, es que así se publicaban muchos los libros. Tanto no era un defecto, así. Así venían, sí. A veces el libro era muy grueso y ahí está la persona con un cuchillo quitando a veces. Una por una. Sí, y que procurando no romper las hojas, no maltratarlas. Claro. Bueno, aquí está un libro delgado en donde José Emilio Pacheco habla sobre el tema que dice el título, los elementos de la noche. Pero ya antes había habido un texto, o mejor dicho, textos en revistas literarias que había en aquel entonces, finales de los años 50, y fueron cuentos que se quedaron bajo el título del cuento que él consideraba el principal, La sangre de Medusa. Y aunque fue su primer obra escrita, en la realidad la que contó como primera publicada ya en volumen fue Los elementos de la noche. ¿Qué era este libro? Sino una muestra de la cultura que tenía este joven, ya que se pone a hablar ahí de autores europeos, y uno de ellos era nada menos que Rimbaud. Claro. ¿Sí? Y entonces él escribe sonetos. Ok. Sustenta el vuelo luces transparentes y vence al aire un sol ágil y oscuro. La noche es soledad, desierto muro, llama que resucita en sus vertientes. Claro dolor que llega cuando sientes que el árbol de este tiempo hosco e inseguro se nutre de la sangre y lo futuro, de la tierra y la sangre incandescentes. Agua que duerme, tierra que perdura. Todo se quita en horas y se adueña de la tarde final y la hermosura, porque la noche es fuego que se empeña en calcinar el orden, la ave. Para ser un adolescente que acababa de llegar a la edad adulta, tenía una poesía ya muy profunda y perfectamente equilibrada. Se pone a analizar el poema en el número de sílabas de cada línea y sobre todo en la rima. También componía versos para ese texto que no fueron en rima. Por ejemplo, ¿qué va a quedar de mí cuando me muera si no esta llave ilesa de agonía? Perdón, este es de verso también. Estas pocas palabras con que el día rodó sus cenizas y su hoguera. Y hay otra que dice: todo lo que has perdido, me dijeron, es tuyo. Y ninguna memoria recordaba que es cierto. Estuve vivo, amé, dije palabras que las horas borraron. Sentí una honda piedad por los años que pasan. Muestra ya una sensibilidad para el mundo. Y cuando aparece ahí, levantó Ibre, pues era una sección del libro que se llamaba Aproximaciones. Y yo sabía muy poco francés en aquel entonces. No sabía que levantó era el barco. Y la palabra Ibre después supe que significaba ebrio, borracho. Y ahí él muestra ya no su talento, sino su genio. Porque este poema que escribió Rimbaud a los 11 o 12 años, 11 o 12 años, un genio fuera de serie en la literatura francesa y de todo el mundo. Me sé nada más las primeras estrofas, se los voy a decir. Cuando yo descendía por los ríos deslumbrantes, sentí que no me guiaban mis hoscos sirgadores, o sea, los remeros. Atados y desnudos en postes de colores, morían bajo las flechas de los indios aullantes. Ya no me preocupé por mis tripulaciones, y cuando los lamentos y los gritos cesaron, siguiendo mi deseo, las ondas me arrastraron con mi carga de trigo y blandos algodones. Y así seguía el pueblo, largo, hermoso, complejo,
Pues José Emilio lo hizo una obra de arte en el idioma español. Lo que hizo que rimara, perdón. La difusión. Bueno, hablando de remadores. Y lo hizo que no traicionara en ningún momento el original francés. Nada. Entonces él decía que las traducciones siempre eran falsas porque nunca repetían el poema que estaba en otra lengua. Entonces por eso él se ocupó de llamarlas aproximaciones. Dicen los italianos, traductor y traductor. Sí. El traductor Sí. es un traidor. Sí. No, y hay otra nomás que es muy... Las traducciones son como las mujeres. Si ellas son bellas, no son fieles. Pero si son fieles, no son nada bellas. Ah, caray, algún despechado. Sí. Y cuando no quería mucho a las mujeres, que digamos, pero así llegó a decir. Cuando se lo dije una vez a los franceses, esos se rieron mucho porque no lo conocían. Yo lo había leído, además traducido al español. Pues entonces José Emilio de alguna manera logra que el libro caiga en manos de la crítica de poesía de fines de los años 50, principios de los 60. Este primer libro Los elementos de la noche. Y entonces se le considera ya importante. Porque ¿cuántos sabe que escriben libros de poesía hasta 5 volúmenes y nadie los lee, y nadie los toma en cuenta, y nadie los considera, y nadie le importa, y pasa desapercibido? Pero en cambio él no, él logra quedar considerado como un gran poeta. Un gran poeta que ya comenzaba a mostrar no su talento, su genio. Y anuncia que iba a publicar otro texto que era también de poesía. Este era ya más evolucionado y se iba a llamar El reposo del fuego, y apareció publicado por el Fondo de Cultura Económica. La crítica lo volvió a elogiar y en Latinoamérica se empezaron a dar cuenta de ello. Y además decide ensayar ahora sí un texto en la prosa y hace un libro delgadito de cuentos que se llamó El viento distante. Eran cuentos cortos, era un libro que se leía rápido. Con el tiempo lo aumenta de longitud y le agrega cuentos. Se sigue llamando El viento distante, pero sin embargo lo considera también muy prometedor en cuestiones de escritura de prosa. Y el libro naturalmente que se agota y se vende. Y empieza entonces ya a volverse famoso. Lo invitan a universidades para que dé pláticas y conferencias, y él sigue ensayando la poesía. Escribe después otro libro que se llama No me preguntes cómo pasa el tiempo. Y sus libros fueron realmente, pues voy a leerles aquí todos los textos tomados para que se den cuenta por qué su obra debe ser conocida, y por buena suerte se le consigue en un solo volumen o en volúmenes separados. Los elementos de la noche, 1958-1962. El reposo del fuego, del 63 y el 64. No me preguntes cómo pasa el tiempo, 64-68. Irás y no volverás, 69-72. Islas a la deriva, 73-75. Desde entonces, 75-78. Los trabajos del mar, que se llegó a publicar incluso también simultáneamente aquí en Monterrey a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miro la tierra, 1984. Ciudad de la memoria, 1986. El silencio de la luna, 1985. Ya para aquel entonces, José Emilio Pacheco gana premios en internacionales, sobre todo en Latinoamérica y en España. Se le considera lo que era Ciudad de la memoria, El silencio de la luna, La arena errante, siglo pasado llamado también Desenlace, y luego una aproximación a la obra más erótica de la Biblia, El cantar de los cantares. Claro. No hay que olvidar que
que si a alguien le encantó el placer sensual fue Salomón. Siguiendo aquí, La Edad de las Tinieblas, 50 poemas en prosa. No me ha tocado ver este volumen. Como La Lluvia, que es este que tengo aquí en la mano, y luego al final Las Aproximaciones, donde reunió las poesías que él tradujo de muchos poetas de diversos periodos. Como ven, es bastante. Y aquí está también la narrativa, El viento distante, cuentos, Las batallas en el desierto, novela, luego de una edición conmemorativa, La sangre de Medusa y otros cuentos marginales, El principio del placer, cuentos, y Morirás lejos, su única novela. Entonces tuvo también antologías. Él, por ejemplo, siendo muy joven, siendo de 20 y tantos años, se pone a leer toda la poesía que se escribió en México en el siglo XIX. Motivo, causa, razón, hacer una antología de qué fue lo mejor de la poesía en México durante todo el siglo XIX. Y además de cada autor daba datos biográficos y mostraba qué libros habían leído y por qué habían tenido ese éxito. Porque eran aliados. El libro, Me enteré con placer, lo han vuelto a reeditar. Pues mire que lo busque. La antología de la poesía mexicana del siglo XIX. Hay que mencionar, haciendo también justicia, que casi al mismo tiempo su compañero y amigo Carlos Monsiváis decidió publicar otro libro, aunque todavía le faltaba mucho tiempo al siglo XX para acabarse. La antología de la poesía mexicana del siglo XX, y fue Monsiváis. Y ese libro, pues, al rato lo medito. Ahora, tanto José Emilio Pacheco como los escritores de su generación, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes. Bueno, Carlos Fuentes ya un poco anterior, pero tienen la oportunidad justamente en la Ciudad de México de convivir, de ser, de tener como mentor, como mencionamos a Fernando Benítez, con los famosos suplementos culturales, y a Octavio Paz. Octavio Paz era también muy célebre. Y había otros intelectuales que no desdeñaban las obras de estos jóvenes y las leían y las recomendaban. Además, en la década de los años 60, México ya estaba en un nivel más o menos alto y hasta se hablaba, inocencia divina, de que íbamos a ser del primer mundo. Pues era el milagro mexicano en esa época, se Era estaba abriendo el país. Era la época en que estaba Díaz Ordaz, después de López Mateos, que había más o menos dado cierta tranquilidad al país, aunque eso era cierta, también hubo muchas represiones. Claro. Pues cuando aparece el sexenio de Díaz Ordaz, se pensaba que ahora sí todo estaba listo para ingresar al primer mundo y para practicar tú por tú con Europa, sobre todo con los eternos rivales, los Estados Unidos. Se traen las Olimpiadas al Mundial. Se traen las Olimpiadas, pero comienzan las protestas por la represión. Y entonces, si ya tenemos más estas cosas con el trabajo, mejor economía, ¿por qué no tenemos más libertades? Y ahí fue donde se volvió otra vez a la mano dura. Sí. Y entonces el año 68, que lástima que ustedes no lo hayan vivido, fue muy violento y muy controvertido. Se decía que los comunistas se quieren apoderar del país. No solo en la Ciudad de México, también en Monterrey, en Estados Unidos. Aquí en Monterrey me tocó ver hasta cuando ocurrió una manifestación del TEC en ese entonces. Eso quería decir que ya había trascendido la cosa. Así es. Y entonces la represión que decidieron hacer fue muy fuerte, muy terrible. Y José Emilio, naturalmente, que la denunció. Sí. A través de los poemas que les llegó a escribir, sobre todo el famoso 2 de octubre del 68. ¿Ustedes han leído sobre eso? Algo. Pues hubo mucho que decirse en esos días cuando se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas y la reprimieron a balazos. ¿Qué traían estas gentes? Sencillamente pedían más libertad, pedían más democracia, pedían más justicia. Y mataron a muchos. Nunca se supo a cuántos, pero todavía la represión era muy dura. Y lo terrible fue que hicieron como que era la Olimpiada, que dice que resultó ser un éxito,
pero con muchos cuerpos asesinados. Y ya después el país ya nunca volvió a ser tan optimista. Sí, se hablaba de que ahí iba a haber cambios y después de Díaz Ordaz, uno que resultó ser igual de represor y de subido de tono que exigía casi que lo eligieran como un dios, que era Echeverría. Pero mientras tanto la cultura seguía publicando, seguía escribiendo aquí en este país y en esta ciudad. Y en los años 80 José Emilio Pacheco viene por vez primera a Monterrey. Durante esos años viene, se presenta en un sitio de eventos culturales que tenía la UDEM, ahí por Pino Suárez, entre Hidalgo y Padre Ver. El edificio ya lo ubicaron todo, pero ahí había cineclub y había teatro, había muchas cosas. Eso lo hizo la UDEM. Y José Emilio Pacheco llegó para hablar sobre el arte de la poesía y para presentar su libro, que era la reunión de poemas hasta entonces escritos por él y publicados por el Fondo de Cultura. Y el libro ese era muy bello. Y ahí me tocó conocer a este autor, que era sumamente equilibrado, tranquilo, carente de poses, no andaba con que hay respétenme como un dios. Hablaba como cualquier otro y además demostraba lo siguiente: la cultura, el conocimiento. Y otra cosa que tenía también, su sencillez. Él no andaba con poses. Detestaba las poses. Me acuerdo que la primera pregunta que yo le hice me la contestó de esta manera: no me hables de usted. Entonces ahí descubrí que no solo era un gran escritor, sino que también era una gran persona. En una entrevista le preguntan: ¿qué libro te ha acompañado toda la vida? A lo cual responde el directorio, el libro de las páginas, la sección amarilla, ¿cómo se llama? Eso me recordó un chiste norteamericano de los años 50, cuando se decía que Estados Unidos estaba dominado por los comunistas y que los comunistas se iban a apoderar de todo el gobierno. Fue la época del macartismo. Sí. Y entonces este cómico Bob Hope, que era un cómico del cine y del teatro, dijo un chiste muy bueno. Dijo: el senador McCarthy va a presentar un libro de 5 millones de comunistas auténticos. Y lo dijo: es el director telefónico de Moscú. El director. Sí. Pero no todos estaban dispuestos a reírse de ese chiste. Sin embargo, también tenía su lado cruel. Claro. Entonces, este señor, José Emilio Pacheco, se mete al cine cuando escribe un guión de un hecho real, una película bastante buena que se recomienda buscar y ver, que se llamaba El Castillo de la Pureza. ¿Han oído hablar de ella? No. Es de los años 70 y era de una historia real. Estaba basada en un hecho real ocurrido en la Ciudad de México. Era un individuo cruel, trastornado, pero no tan tonto, que tuvo una familia, varios hijos, pero la esposa y los hijos estaban prisioneros de él en una casa donde él nada más tenía el acceso con la llave. Y entonces los obligaba a hacer trabajos que él vendía, productos caseros que él vendía, y las tenía la familia prisionera, hasta que un día lograron tener acceso. Al tipo lo echaron a donde se merecía, al manicomio, y los hijos aquí tuvieron una vida normal y hasta tuvieron nombres de personas, creo que Indómita y Valiente y cosas así les puso a los hijos. Pero se desaparecieron porque sencillamente ya dejaron de ser prisioneros. El individuo volvió a la cárcel. José Emilio Pacheco escribió un guión bastante bueno para esa película, que así se llamó: El Castillo de la Pureza. Búsquenlo. Es una buena película de los años 70.
Entonces él, pues ya para entonces es llamado para dar conferencias en universidades norteamericanas, inglesas, y escribe también sobre franceses y sobre muchas gentes, viaja a Sudamérica, y sus libros se siguen vendiendo, sus libros se siguen publicando, y además en sus textos, pues los personajes son sencillamente los que él conoció en la vida que le toca vivir. Y por ejemplo, hace rato leí un cuento de aquí de este texto. Se acaba de publicar, bueno, recientemente, una reunión de los relatos de él, los relatos que él dejó, que fueron arreglados de cierta manera. Y el libro se llama, como decía un texto de este señor, de algún tiempo a esta parte. ¿Quieren oír cómo era un texto de José Emilio Pacheco? Por favor. Bueno, ahí vamos. Fíjense cómo se llama este cuento. Cuando salí de La Habana, válgame Dios. Dedicada a Salvador Barros. Yo estaba nada más de paso en Cuba como representante que soy o era de la ferroquina Cunningham. Aquella tarde de la quinta del senador junto al río Almendares, tomábamos el fresco después del almuerzo. Me había firmado un pedido inmenso. Él tiene la concesión de todas las boticas de La Habana. Es amigo íntimo del presidente Gómez y socio en el ferrocarril de Júcaro. Y el periódico El Triunfo, cuando llegaron a avisar que, Dios mío, en Oriente se han sublevado los negros de los ingenios azucareros. Van a echar al agua a todos los blancos, a degollarlos, a destriparlos. ¡Qué horror! Aquí lo que está haciendo José Emilio es mostrando el racismo que había en los mexicanos entonces. Tengo miedo, dije, ahora mismo me voy. El senador insultó a los negros, ya son libres, ¿qué más quieren? No se conforma con nada, puro desprecio. Nunca se le consideran derechos. ¿Qué más quiere? Pues muchas cosas, obviamente. Dice, escogen para rebelarse precisamente hoy, 10º aniversario de la República. Luego intentó calmarme, aseguró que el tiburón, es decir, el general Gómez, iba a someterlos en unas cuantas horas, y en el caso remoto de que fallara, tropas norteamericanas desembarcarían para proteger vidas y haciendas. O sea, la intervención militar sobre un país que no tenía que meterse. Pero no me convenció. No soy hombre de guerra. El chofer del senador me llevó al hotel, hice las maletas, pagué la cuenta y llamé por teléfono a la agencia naviera. El único barco que sale ahora va para México, pero si acabo de llegar de México. Bueno, no importa. Doy lo que sea, zarpa a las 6, pago a bordo, me aceptan un cheque. En el muelle otros negros cantaban, cargaban azúcar, los abrían, iban a sublevarse también. Al fin trajeron mi equipaje, una lancha me llevó con otros pasajeros hasta el transatlántico y subí por la escala colgante del gran barco. Qué alegría estar a salvo en un camarote del Churruca. No hay como estos vapores de la compañía transatlántica española. Además, sirven excelente comida. Siento mucho no haberme despedido de quienes fueron tan amables conmigo. Menos mal que organizado como soy, terminé el día anterior mis asuntos. En cuanto lo abran, iré al despacho telegráfico para enviar un mes inalámbrico a Mr. Cunningham. Debo explicarle por qué salí de La Habana, aunque ya sabrá todo. Nueva York se interesa mucho porque pasado un rato me asfixio entre estas 4 paredes, subo a cubierta, suena la sirena, levantan el ancla, brillan las fortalezas de la cabaña y el morro, todo parece en calma. ¿Quién diría que al otro lado de la isla los negros matan, violan, saquean? Las torres de catedral se alejan, las casas del malecón se borran como por un instante, el vedado, barrio, aparece color de rosa, jardines balnearios, palmeras disminuyen, se vuelven como un dibujo chino en un grano de arroz. Las aguas cambian de color, se oscurecen, nos hundimos en la curva del mar.
Si se fijan, el idioma que usa es sencillo, sin embargo es muy culto. O sea, no habla con una cultura de un hombre que ha recibido educación universitaria. Y de hecho tiene también cuentos que son protagonizados por indígenas, por gente del pueblo, y les pone el discurso tal cual lo tenían. O sea que José Emilio Pacheco era un escritor sobre todo realista. Por supuesto que ustedes ya leyeron Las batallas en el desierto. No. Yo sí. Bueno, ese libro no viene aquí incluido porque está considerado no cuento, sino novela corta. Y se trata del texto que tal vez se volvió más popular entre las prosas de José Emilio Pacheco a nivel mundial. Porque lo tradujeron al inglés, al francés, al alemán, al italiano, al japonés. Y lo único que da coraje es cuando se está leyendo el libro es que sea tan corto. Hay que leer. Hay que leerlo. Sí, realmente es un libro bastante hermoso sobre una persona que es de la generación de José Emilio, que nació a fines de los años 30 y que vive en 1947 en lo que era entonces la Ciudad de México, cuando la ciudad aquella, que es nada más, tenía un poco más de 1 millón de habitantes. 1 millón, tiempos pasados. Pues entonces José Emilio describe aquí a un niño de clase media de cierto acomodo económico que vive y es testigo de su tiempo. ¿Qué se vive en la Ciudad de México en ese entonces? Es que la ciudad está creciendo, está cambiando y que las diversiones son el cine y la radio. No, como dice todavía en esas primeras páginas, todavía no había televisión, pero ya había supermercados. Y entonces empieza a hablar de cuál es el mundo para un niño y cómo vive en la escuela primaria donde estudia, y ahí sus compañeros pues son también de clase media buena, pero hay un niño ahí que es de origen japonés y que se llama Toru, y que entonces los otros Toro, y se burlan y lo insultan y lo atacan, pero el niño se defiende. Y sin embargo, con el tiempo llega la venganza, cuando dice hoy, o sea que ya cuando es adulto en los años 80, se tiene una fábrica con 20 millones de esclavos mexicanos. O sea, las cosas cambian, pero se describe la situación mental que predominaba en la clase media en aquel entonces. Y además el relato es muy bello porque se trata de un niño que se enamora de la mamá de un compañero suyo. O sea que un amor que solo pasaría de ser una pasión así, nada más de muy niño. Platónico, sí. Pero el relato está tan bien narrado que, caray, da gusto leer. Entonces este libro le da una fama enorme a José Emilio. Aquí saben cómo acaba este libro. Este cuento más bien es ¿qué es el Churruca? Es que Churruca fue un militar español que murió en una batalla contra los ingleses, y entonces él pues fue considerado un héroe por los españoles, pero cuando ya van llegando a México dice lo siguiente: no dormiré, beberé, camarero, otra igual, que esto pase a mi edad es el colmo. ¿Cuánto whisky, cuánto vino he bebido? Hace calor, tengo sueño, frescura de la brasa encubierta, ya se ven las luces de Veracruz, aún no, solo el faro, los faros, las islas, la delicia de hundirse en las mantas. Ven conmigo, Isabel, una muchacha de la cual se enamoró ahí en el barco. No te vayas, me adormezco, me duermo, estoy dormido, sueño algo imposible de recordar. Ya no sueño despierto, alguien toca. ¿Quién llama? Isabel, no es posible. ¿Por qué viene sola Isabel? ¿Por qué la dejan venir sola a verme? Es que ella andaba con sus padres a todos lados. Abro, oigo gritos, carreras, lamentos. Me pregunto, ¿qué pasa? No sabes, es horrible, no sabes qué pasa. Y ahora ella me interroga, me dice,
¿Cuándo salimos de La Habana? El 20 de mayo de 1912, respondo. ¿Qué día es hoy? 23, 24, ¿qué importa? No, me contesta llorando. Es el 23 de noviembre de 2012. Algo pasó. Nos tardamos en llegar todo un siglo. No puedes imaginarte lo que ha ocurrido en el mundo. No lo podrás creer nunca. Mira, asómate. Dime si reconoces algo. Hasta la gente es por completo distinta. No nos permiten desembarcar. Están enloquecidos. Dicen que es un barco fantasma. El Churruca de la Compañía Transatlántica Española se perdió en el mar al salir de La Habana en 1912. Tú y yo y todos los que viajamos en él sabemos que no se hundió. Para nosotros solo han pasado 3 días. Estamos vivos. Tenemos la edad que teníamos hace 100 años al zarpar de La Habana. Pero cuando bajemos a tierra, ¿qué ocurrirá? Dios mío, ¿cómo pudo pasarnos lo que nos pasó? ¿Cómo vamos a vivir en un mundo que ya es otro mundo? Entonces fíjense cómo se mete el elemento fantástico, en este caso, un barco fantasma. Y sin embargo todo resulta creíble y aceptable. Porque no se trata de hacer una novela que sea, no lo creo, sí puede ser. Y todo lo está narrando el personaje que al principio del cuento da una clave. Dice, antes que tenía esto y me salí. Y salí de La Habana y no sabía yo que era definitivo. Pues ahí está. ¿Entienden? Los cuentos de José Emilio Pacheco son realistas y también son fantásticos. Hay uno aquí muy bueno que se llama Tenga, para que se entretenga. Sí. Y se trata de una señora de la burguesía que en un día de 1942 va a ir a la casa de su mamá con su niño que tiene, y en el camino se decide pararse en unos árboles que se describe José Emilio como medio fantásticos, medio sobrenaturales, y está ahí leyendo haciendo una cosa, y llega entonces un individuo y le dice al niño que si le dice que si le permite que su niño le enseñe una cueva que está ahí cerca. Y la mujer, que era medio tonta, dice, sí, maestro. Y pasa el rato y ¿dónde están? ¿Y dónde están? ¿No están? No hay cueva. Resulta que le dejó como muestra de amistad a la mujer, le dejó una rosa y un periódico. Hay un alfiler de oro. Y luego resulta que desaparece y no hay cueva ni hay nada. ¿Y dónde está el niño? Y como son son ricos, pues naturalmente que interviene la policía, y a 2 pobres inocentes los capturan y los declaran secuestradores y asesinos del niño. Y entonces ocurren las injusticias que se veían, que se siguen viendo. Y el libro y el cuento termina de cuando descubre que el hombre era una especie de fósil o fantasma de la época de Maximiliano, que se lleva al niño y que le deja a cambio un periódico de muchos años atrás. Entonces ahí el fantasma es que la madre espera que todos los días acaso vuelva el fantasma con el niño, pero nunca vuelve. Entonces lo fantástico aparece en los cuentos, pero se le da de una manera muy inteligente y muy elegante, de tal manera que no se ve grotesco ni ridículo. Y por eso de que, eso detenga para que se entretenga, es la frase que le da el fantasma al hombre. Y cuando viene José Emilio Pacheco aquí, que iba a hablar de no sé qué asunto, dijeron, espérate, ahorita sigues. Y le dice una muchacha que no te detenga para que se entretenga. Quiere decir que habían leído a José Emilio. Claro. Los libros de él se consiguen, vamos a hacer aquí un comercial, tiene que, la única forma es mandarlos pedir ahí en Gandhi. Y se consiguen ediciones que reúne prácticamente todos los cuentos de él. La novela esta de Las batallas del desierto se consigue fácilmente. Esa sí está muy asequible. Y también se consigue ya la novela esa de los nazis, Morir aztecos.
Pero la poesía de José Emilio, sin embargo, es muy especial. Fíjense lo que dice aquí. A ver. En este último libro de poesías de su vida dice: aquí está. Paso por el lugar que ya no está. El poema es muy breve, son 3 líneas y es de la Ciudad de México. Paso por el lugar que ya no está. Me abandono a lo efímero. Me voy con las piedras que a dónde se habrán ido. Canción. Aún te sigo abrazando en esa canción que a veces de repente vuelve a escucharse. La más cursi, la más vulgar, la más bella canción del mundo. Se fijan en cómo se contradice la persona. El placer de los dioses, es este poema muy corto, es hartarse con nuestra sangre. Entonces dice aquí: a las 12 termina un mundo. Lo que hoy pasó se convierte en historia. Es cierto, las cosas no duran mucho en el mundo de las menciones, sobre todo se ocurren que son demasiado rápidas. Aquí, este es muy bello, como la lluvia. 2000 años después de que el Vesubio sepultó entre cenizas a Pompeya, encontraron un muro en que estaba escrito: nada es eterno. Brillan los soles y en el mar se hunde. Arde la luna y se desvanece más tarde. La pasión de amor se termina también como la lluvia. Al tercer día de copiado, el grafito, el yeso en que lo inscribieron, se vino abajo. Se acabaron los versos. ¿Comentario? ¿Qué le pareció? Muy bueno, hace comparaciones. Muy Amistad, fíjense lo que dice aquí del final, no es tanto de ella, sino su final. No lo tomes a ofensa, ya me voy. Ya nunca más conversaremos. Termina un vínculo tan frágil como el amor, la amistad, que nunca es un proceso sino un instante. Ya nada te reprocho, te agradezco. Lo que aprendí, lo que debo, jamás traicionaré esa memoria. Por desgracia, el viaje en común llegó hasta aquí y cada uno baja del metro en la estación que le toca. Me puse a leer poemas aquí. A ver, esta otra. La mayoría de edad. No se alcanza por fecha de nacimiento, ni consta en los archivos oficiales. Nos graduamos de adultos nada más cuando alguien nos deja. En plena juventud llega de pronto el sabor de la muerte. Ya cuando aparecen estos poemas, ya José Emilio está casi al final de su vida y pues muere a consecuencia de un golpe que se da en la cabeza, pero muere en plena fama porque lo acaban de premiar con el premio Cervantes, que es el más alto premio que dan sobre obra literaria en los países de habla española. Entonces él lo gana, pero gana también premios en Colombia, en Chile, en Perú, en Brasil, y lo llaman cada rato también a dar cursos de inglés. Casi todos los premios sabidos. Sí, prácticamente. 2014 es que sí, bueno. fallece. Eso está muy sarcástico. El mañana. A los 20 años nos dijeron: hay que sacrificarse por el mañana. Y ofrendamos la vida en el altar del Dios que nunca llega. Me gustaría encontrarme ya al final con los viejos maestros de aquel tiempo. Tendría que decirme si de verdad todo este horror de ahora era el mañana.
pesimista, ¿no? Sí. Pues él se vuelve así con el tiempo, y además en este texto, que se llama como la lluvia, como el poema que se encontraron ahí en las ruinas de Pompeya, es también un reconocimiento de que él sabe, y él lo dice en muchos poemas, que se va hacia la nada. Pues ya nunca lo sabremos, quién sabe, pero él así lo pone. Literatura y realidad. El tremendismo de la realidad, su incurable tendencia al melodrama y a lo absurdo. La realidad es psicópata, jamás se compadece de sus víctimas, hace trampa al jugar con la esperanza. Todo lo escribe mal con letras chuecas, llenas de errores de sintaxis. Ignora el ritmo, el tono, la armonía. Confunde los papeles asignados, olvida lo que dijo en la otra página. Debería entrar en un taller literario, aprender cuando menos rudimentos de verosimilitud, coherencia y orden. Sin embargo, posee en alto grado una virtud artística suprema. No se repite nunca. Siempre es nueva. Siempre nos deja con la boca abierta. ¿Comentarios? Dicen que era, que era sumamente perfeccionista. Así es. Y no sé si, a mí me sorprende porque no sé si a pesar de ello o gracias a ello logra tener éxito en casi todo género Fíjate que sí. que toca, Sí, así es. desde la poesía hasta ahora mencionas el guión de cine. Habría que hallarlo. A mí me gustaría, no sé si tienes otro poema ahí preparado. Sí, sí, se llama Nombre y Humo. En el tronco de un árbol que talaron para abrir más camino al Niágara incesante de automóviles, encuentro muy dañados por la intemperie y por la intemperancia de tantos años, dos nombres, una fecha: Amalia y Pablo, abril 59. Y me pregunto si recordarán qué dejaron sus tenues huellas. Cuánto hiere pensar en qué habrá sido de esos amores, de esa juventud, aquel mundo sin relación alguna con el de ahora. Tal vez ninguno vive. ¿Acaso forman un viejo matrimonio o al poco tiempo de haber eternizado su inmenso amor, se apartaron por algo y no volvieron a verse? Acaba el testimonio hoy vuelto leña. En el humo se ven Pablo y Amalia, y aquel año del siglo también. Se vuelve algo ácido, cínico. Sí, sobre todo pesimista. Como diciendo, las cosas no duran. Todos nos acabamos, y pues sí, todos mueren. Pero él, enigma. El misterio que tú eres para mí y yo soy para ti, y todos somos para todos. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué llegamos a este momento inexplicable que es hoy y siempre? Si supiera quién eres y quién soy, si supiese por qué eres y por qué soy, la vida perdería su intensidad más grande. Dejaría de ser lo que es en verdad, el enigma sin fondo. ¿Cómo la ves? Muy filosófico, lo percibo. Filosófico. Sí, ¿qué te pareció ya? Muy bueno, muy profundo. Ahora entienden por qué admiro tanto a José Emilio. Sus poemas al principio pues eran tranquilos, hablaban sobre la naturaleza, hablaban sobre la vida, pero en aquel entonces era joven. Sin embargo, pues, su matrimonio siguió hasta el final y muere del accidente que tiene en su casa, y su muerte causa mucha consternación en el mundo de habla hispana. Y sus libros ahora están más vendidos que nunca.
Les recomiendo un libro que no escribió él originalmente, pero que sí tradujo. Se llama Los Cuatro Cuartetos de T.S. Eliot. Anoten el nombre. Cuatro cuartetos de T.S. Eliot. Así como se oye Eliot, con una sola L. De hecho, T.S. Eliot es otro escritor. Ahorita les explico sobre él. Es otro escritor, ¿verdad? No, es que él aquí hizo la mejor aproximación de toda su carrera literaria. Los cuatro cuartetos son 4 poemas que escribió un poeta que nació en Estados Unidos, pero que se cambió a vivir en Inglaterra y se volvió inglés, y se llamaba Thomas Stearns Eliot, y ganó el Premio Nobel de Literatura. Escribió poesía y teatro, y fue un hombre sumamente sabio y muy profundo en su poesía. Pues los 4 cuartetos hablan precisamente de esa gran profundidad de su obra poética, y José Emilio decidió traducirlo, o mejor dicho, aproximarse desde un tiempo, y logró traducir los 4 poemas que salieron en unos libritos que publicó el Fondo de Cultura Económica, pero él no se sentía satisfecho, y 4 veces intentó la traducción de esos poemas hasta que al fin quedó satisfecho. El problema es que si van a buscarlos allá a la librería Gandhi, pues van a encontrar las traducciones, pero de otros autores. Pero lo que importante es que sea de José Emilio Pacheco. Y es una edición bilingüe donde muestra el genio de él para traducir al genio norteamericano. Y así se llama. 4 cuartetos. Si no pueden adquirirlo, búsquenlo, pregunten por él o recárguenlo. No es un libro caro, pero sobre todo que es un libro muy profundo, con mucha filosofía. Y es que este señor era realmente, T.S. Eliot, era un gran poeta. Y yo lo admiro bastante también. Por eso cuando vi que estaba al fin ya traducida la versión en forma que él consideraba definitiva, pues realmente es una obra también de él. Él recreó en español esos poemas y los dejó realmente como son obras maestras. The Wasteland. Sí. Va a la tierra Es la baldía. obra. Pues mira, es un ¿Cómo se traduce en español? La tierra baldía. La tierra baldía. Es un poema que le dio fama mundial cuando se publicó en los años 20 y resultó ser un poema muy estudiado por los filósofos y muchas gentes del arte y de la filosofía. No es un poema fácil. No quiere decir que sea imposible, pero se necesita paciencia para interpretar todas esas líneas que escribió Eliot. No sé si realmente, creo que también lo tradujo José Emilio, pero por ejemplo en los poemas que escribió T.S. Eliot sobre los gatos, pues cuando yo le pregunté cómo le estaba viendo, dijo que no, que había batallado tanto con ellos que mejor renunció a traducirlos. Bueno, hay límites también. Es que aquí la aproximación ya no era eso, más bien era el alejamiento. Creo que sí. Entonces esa es la imagen que yo les quería presentar de este autor, que es considerado uno de los mejores escritores de México del siglo XX y también de porque murió después de crear obra para este siglo. Y si lo leen, pues ya no se encuentran muy cínicos, pero sin embargo está diciendo grandes verdades, si se dan cuenta. Él sabía más o menos lo que era su vida. Y entonces él habla a veces de la nada, pero a ver, los días que no se nombran. En vano trato de recordar lo que pasó aquel día. Estuve en algún lado, hablé con alguien, leí algún libro, lo he olvidado todo. A tan solo unos meses de distancia, parece que las cosas sucedieron en el siglo XIV a.C. ¿Qué dije? ¿Qué pensé? No tengo idea.
jamás me enteraré de lo ocurrido. Salí de las tinieblas, voy a ellas. Todo es nunca, fíjense esta frase, aunque termine el cuerpo. Todo es nunca por siempre en nuestra vida. ¿Comentarios? Me parece un recordatorio de vivir el presente. Sí. Y así me ha dado, bueno, yo no conozco el autor, es la primera vez. He disfrutado los poemas que nos está compartiendo, pero sí, esa es la esencia que me transmite la mayoría de los poemas que nos ha compartido. El presente es ahora, hay que disfrutarlo. Así es. Sí, antes Más de que cinismo, lo veo de esa manera. realista. Muy realista, muy. No quiere adornar las cosas. ¿O lo considera que sí? Hay cierto romanticismo en Sí. su descripción, lo considero yo, pero sí es muy asertivo al retratar la realidad. Sí. Bueno, pues este es José Emilio Pacheco, una persona que cuando la descubrí en mi vida, yo estaba en una crisis existencial muy fuerte, y cuando leí los poemas de Los Elementos de la Noche supe que ese era el autor que yo estaba necesitando, y él comprendió cuando nos conocimos que yo quería conocerlo, por eso se volvió mi amigo. Por eso lamento mucho, porque yo lo estimaba bastante. Hierba de ayer. Nos encontramos para despedirnos ante el jardín, hoy como nunca ajeno. Corta hierba y qué más, la podadora en la tarde. En su ferocidad lo ignora todo. Acerca de las vidas que anula entre sus cuchillos. Borra este hoy que se vuelve ayer, la podadora implacable. Te digo adiós, con esta hierba nos vamos. Sí. Salió también otro libro que se llama Una antología personal. Ese es un libro chiquito, pero que tiene muchos más poemas que este. Vamos a ver. Los habitantes del silencio, los hongos, en su reino de esporas, el hongo sin dejar de ser vegetal, tiene algo de carne, piedra o enigma, entre la hierba, el musgo o el poder de los árboles tutelares. Tocado por el ajo o el aceite, el menos atractivo se convierte en delicia. En cambio, el que más bello nos parece, oculta en su humedad la muerte pródiga, que es la vida del bosque. Para referirse a los profundos menos. Aquí no somos muy acostumbrados a buscar hongos, en Europa sí. Allá, como dicen en España, vamos a buscar setas. No, acá encuentro uno puras espinas. Sí. La morgue. Y un poema serio. La morgue. No hace calor en este anexo del infierno. Los muertos han regresado a la edad de hielo. Tal vez si los dejáramos aquí, se volverían inmortales. Horror la vida desde el iglú de la muerte. Para esto hemos nacido, nos preguntamos, al profanar la morgue y advertir un gesto de reproche en los cadáveres. Quizá mal interpreto, es compasión lo que muestran sus caras. Como que el libro les ha llegado. Es un poco irreverente también, ¿no? Sí, claro. Sí. Irreverente lo percibo yo. Me gustaría en serio contrastar un poco, bueno, ya se nos acaba el tiempo, Sí. pero contrastar un poco con el José Emilio joven del que platicábamos hace rato. Así es, sí. Que de hecho se suponía estudiar, empezó la carrera de Derecho Así es. para heredar la notaría de su papá, Sí. pero rebelde, como lo es en su literatura.
se niega y se pone a escribir, poesías. Y me da gusto que en este libro que trajiste, de Relatos Reunidos, Sí. viene uno de sus primeros escritos. Así es. Son muy tranquilos. Sí, y esta muy es... sencillos. Voy a leer solamente un pequeño Bueno. extracto, ¿no? Un pequeño Bueno. que es el primer texto de la antología, que es Biografía del Gato, que habla justamente de ese animal. Sí, del- tan especial. ¿Les dice, gustan a ustedes los gatos? Sí. Sí, a mí sí. A mí no mucho. Yo Vamos tengo a ver. 3 gatos. Prefiero perros. el Génesis lo calla, pero el gato debe de haber sido el primer animal sobre la tierra, el núcleo a partir del cual se generaron todas las especies. En una de sus andanzas por el planeta humeante, el gato inventó a los seres humanos. Su intención fue crearnos a su imagen y semejanza. Un error ignorado lo llevó a formar gatos imperfectos. Si pudiera comprobarse que descendemos del gato, sería indispensable una reestructuración de las ciencias. Es demasiado incómoda para los sabios, pero por ello prefieren no investigar nuestros orígenes. En el fluir de los siglos, para compensarnos de tantas desventajas, aprendimos a hablar. El gato, en cambio, quedó aprisionado en la cárcel de sus sentidos. No obstante, limó su astucia y su sabiduría. Algunas religiones primitivas lo divinizaron. En la Edad Media se le atribuyeron malignos poderes y pactos sobrenaturales. Fue perseguido bajo el cargo de participar en aquelarres con demonios y hechiceras. Hoy ha proliferado en todo el mundo como animal doméstico. Es parte integrante de la galería familiar. Se le tiene el respeto y el recelo que inspira todo ser superior. Quienes lo aman y quienes lo detestan coinciden en asignarle atributos fantasmagóricos: ser dueño de 7 vidas, anunciar desdichas, si es de color negro, y un sinfín de cosas que no le hacen mella. Su personalidad resulta insobornable a la opinión ajena. Sigue tan gato como cuando era adorado por los egipcios o lo acostaban la ignorancia y el salvajismo de épocas tan oscuras como la nuestra. Y continúa. Aquí se pone José Emilio a invitar a escritores de hace varios siglos. Y se llama Epístola de Lope de Vega a Miguel de Cervantes en el 4º centenario del Quijote. De mis oscuras soledades vengo y tornaré a mis tristes soledades. Ante los 4 siglos me detengo. Aquí habla José Emilio, pero ese es el tercer renglón. Aquí donde se anudan las edades, se disuelven los tiempos, llega el día en que no existen odios ni amistad. Solo un desierto de melancolía al pensar tú y yo juntos lo que fuimos en un orbe de prosa y de poesía. Por azar o desdicha coincidimos en otra España trágica. Hoy sin pena sobrevive lo que ambos escribimos. No dejé que triunfaras en la escena. Por mi facilidad jamás a medias de escribir siempre para la sala llena. Aquí está hablando Lope de Vega. 900 o 1000 son mis comedias, de ellas se pone aún Fuente Ovejuna, y esto ya no lo impides ni remedies. Entre mis grandes obras no hay ninguna otra que represente lo contrario de lo que dije en ella. La fortuna hizo de izquierda un texto reaccionario, mi pieza más servil y apresurada, para en cambio excluir del inventario. Esas que en mi virtud tan extremada de tejer versos, tramas, situaciones, prueba mi honda maestría consumada. Nunca dejé ni manchas ni borrones. Cuanto escribí es muestra de un oficio perfecto y de un acorde de los sones. Enemigos en vida, un armisticio nos proponen los siglos. Ven, Cervantes. Hoy que el tiempo entreabre este resquicio. Ahora ya no pretendo como antes afirmar contra ti mi indiscutible ventaja con las rimas bien sonantes. Del principio al final toda la vida sin conocer niñez ni decadencia, mi poesía fue haz de luz, flor encendida. Pero reconozcamos inclemencia que exceptuando tal vez la Dorotea, en la prosa no alcanzo excelencia.
¿Cómo intenté, varado en la pelea, escribir tus novelas? Todo en vano, su virtud no depende de quién crea. Yo, lumbrera del mundo castellano, pretendí con la Arcadia, el peregrino y varias más un falso mano a mano. Quisiste ser poeta y el destino no te dejó seguir mis hondas huellas, ni tampoco igualarte fue mi sí. De entre las 1000 comedias, las más bellas jamás tendrán la inmensa resonancia del Quijote elevado a las estrellas. 4 siglos después no hay la arrogancia de competir, y nada ya me cuesta reconocer en paz y a la distancia el triunfo del Quijote en la floresta y en la montaña siempre de donde quiera. Tengo orgullo de mí, solo me resta disponerme a aceptar tu primacía. Tu obra es y será gloria cimera del idioma, la prosa y la poesía. Cervantes, ya me voy, ya no entretengo el culto que te rinden las edades. En mis oscuras soledades vengo y tornaré a mis tristes soledades. ¿Cómo pudieron haber dialogado estos dos grandes escritores? Una forma de ficción histórica o de espiritismo. Sí. Donde, pues bueno, él se imagina. A ver, este poema donde él se define, el autor se define ante los que lo están leyendo. Minoría. Amo los días nublados. Entre paréntesis, los detesta al parecer la humanidad entera. No me siento superior a ninguno. No pretendo imponerles mi gusto a otras personas. En consecuencia, no le exijo a nadie el acuerdo conmigo. Y no aspiro a que nadie me celebre, me apruebe o me comprenda. Ya es bastante ser tolerado entre la procesión del rebaño del sol, que adoran todos. Qué fuerte, qué fuerte. Este es pues el retrato que les quería dar de este poeta, que es un gran escritor y que se merece toda la admiración posible, ¿no creen? Muchísimas gracias, Nazario. Pues yo me alegro mucho de haber hablado para ustedes, gracias por haber venido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues, como mencionamos al principio, esta será la primera de muchas, de varias pláticas, charlas. Pero la siguiente es una función de cine. Así es. Bueno, nos estaremos citando aquí en punto y coma los viernes. El siguiente viernes nos lo saltamos. No hay nada. Nos lo saltamos porque habrá un micrófono abierto aquí. Si gustan acompañarnos también, es para declamación, poesía, cuentacuentos, textos propios o ajenos. Pero el siguiente viernes, que creo que es 5 de febrero, si mal no recuerdo. Es domingo. No. No, perdón. Viernes. 5 de febrero. Ok. No, 3 de Esa- febrero. ¿3? Gracias. A ver, El 3 de febrero nos citamos acá, ya sea para vamos a estar alternando entre una charla y una función de cine. ok. Quiero exhibir es una película inglesa hecha en los años 60 que causó aquí mucho furor y mucha sensación. Monterrey cuando se estrenó. Se llama Darling. Sí, no tuvo título en español. Y es una película que le hizo ganar el Oscar a la actriz principal, que salió haciendo el papel de una joven liberada en la Inglaterra de los años 60. Y la película se va a proyectar aquí a las 6 de la tarde. Ya se llama Darling. Me gustaría verlos, porque sé que les llamaría la atención, decir cómo fue el cine que se liberó y cómo respondió la gente. Importante, tendremos oportunidad de platicar antes y después de la función. Así es. Bueno, muchas gracias, Nazario. Muchas gracias. Gracias.